Hola, buenos días. Hola, Ioni, ¿cómo amanecieron? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Aquí contento, Fernando, ¿cómo estás, de verdad. Tony? Va. Aquí, con el rico clima que nos caracteriza en Guatemala. Sí. Aquí sí, Que aquí es calientito, amigo Walter. Y tú ya tienes frío. Vos ya tenés frío. Ahorita acá están en estamos, verano. sí, acá estamos en estos momentos en 12 grados, que para la época 12 grados es, eh, te diría, no digo cálido, pero está a una temperatura mayor a lo que debería estar. Generalmente para esta época nosotros estamos con 5 o 6 grados o un poco menos, digamos, ¿no? De hecho, la semana pasada estuvimos con 0 grados, 2, 3 grados, y ahora aparentemente el pronóstico, por lo que estuve viendo, la semana entrante ya vamos a tener de vuelta 4, 5 grados, 6 grados, por allí. Pero es normal, después ya principios de septiembre ya empieza a aumentar paulatinamente la temperatura y después, bueno, hasta llegar al verano que tiene más de 30. Pero nada, acá estamos firmes. Yo aquí, la vez pasada estaba en un lugar que se llama La Máquina, aquí en mi país. Y La Máquina es un municipio de reciente formación, hace unos 5 años. Y estábamos a 45 grados, Walter, te hubieras muerto ahí. Y estaba, o sea, era 45 grados de temperatura, era increíble el calor, o sea, era increíble el calor. Un ratito dije yo, porque hasta me costaba respirar, o sea, y yo la verdad es que no estaba acostumbrado ahí, porque eso es la región de acá, y de verdad, ¡hala, qué calor! Me, o sea, me costaba, Claro. pero sí, pero no estaba acostumbrado. Aquí hay calor, pero no 45. Yo cuando miraba, yo no lo creía, entonces hasta hice un live. Las señores, miren qué calor estaba. Y la gente de ahí normal, no así que se mantiene, ni sabe cuánta temperatura hay, pero aquí hay días más calurosos. No puedo creer, unos días más calurosos, someterse a eso. Y en Argentina es frío, es delicioso. Igual yo vengo de Quetzaltenango, ayer estuve 2 días de Quetzaltenango, que es un departamento donde hay un poco de frío. No se mantiene a 0, pero sí se mantiene a una temperatura fría. ¿Para qué lado es más frío Guatemala? Vos sabés que no me acuerdo. ¿Para el lado de México o para el Por otro lado? occidente. Tiene dos lados, diferentes entradas a México, y hay una parte donde se llama Tecumumán, que es una frontera donde hay calor. Agarras por Coatepec y eso hay calor fuerte, fuerte. Y el otro lado está la Mesía. Hay otras más, pero esas son las dos más fuertes. Ahí hay frío. Hay frío, pero no así como de 0 grados, pues, o sea, no. Aquí hay un par de lugares donde hay frío, hay un que se llama Ichihuil, en donde sí está congelado todo, pero es un lugar, y de ahí lo que está cerca de los volcanes, pues si subes a un volcán hay frío, pero de ahí no. No tenemos otro clima. No te puedo decir que no tengo la suerte de ustedes, pero es diferente. Por cierto, si saben, Walter está, no está aquí, Walter está en Argentina, por eso te En estaba hablando. Argentina. Ajá, en Argentina. Sí. Así es. Pero bueno, he estado, como vos sabés, muchísimas veces en Guatemala, Sí, infinidad de veces. No sé cuántas veces estuve en Guatemala, pero país que quiero mucho. Así muchas gracias. que Ya nada, se te extraña, trabajando. amigo, ya se te extraña por acá. Mira, ayer estuve hablando con una universidad en Guatemala, bueno, una universidad, no voy a decir el nombre, pero digamos de una amiga tuya que trabaja allí en esa universidad, y estuvimos charlando porque ella quiere justamente que para fin de año me vaya para allá, correcto, me vaya para allá. Sí, lo Entonces, hablamos con ella antier. mira vos, Sí, mira vos. sí, lo Así hablamos que, antier. así que bueno, estuvimos ahí hablando con ella, así que van a ver si para fin de año me puedo ir para allá Qué a dar bendición. unas conferencias por allá. Y ahí, bueno, tomar una rica cerveza gallo con el amigo Fernando y Por con el amigo supuesto, Johnny, por supuesto, por ni hablar. supuesto.
Por supuesto, Johnny se va a volver vegano, por cierto. No sé si va a querer seguir tomando cerveza, que me estaba contando en la entrada que se va a volver vegano. Me sorprendió mucho. Desconfía de los que no bebes y desconfía más de los veganos, dice por ahí. Eso está Hoy vamos a difícil. hablar de un buen tema, vamos a hablar de, ¿sabes, Johnny? Y a mí me gustó mucho este tema, que por cierto estábamos viendo con Johnny, porque ahí íbamos a hablar de mujeres. Entonces le digo, bueno, entrémosle tempranito, ¿no? Ya nos íbamos a atrever a hablar. Vamos a hablar de las 7 mujeres, y me llama mucho la atención el tema. No quise leer nada para no sesgar y para tener toda la curiosidad del mundo. Walter, cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, te cuento básicamente lo siguiente. Generalmente cuando se estudia innovación, a mi juicio, por supuesto, uno de los errores clásicos es que se estudia desde metodologías. Y como hemos charlado ya en más de una oportunidad, una metodología entre cientos de restricciones que tiene, un par de restricciones que tiene es que la metodología solamente puede trabajar, resolver las problemáticas previstas, por eso es una metodología. Yo voy previendo distintas circunstancias y situaciones, y por el otro lado, carece, no tiene, desconoce o no se preocupa en identificar ciertas emociones que uno tiene cuando va innovando. Todas las personas que innovan tienen ciertas emociones, tienen ciertos sentimientos. Sacado los sentimientos de la pasión, las ganas, la voluntad, el compromiso y un montón de cuestiones más. Entonces, esto un día lo estuve explicando, hace muchos años atrás estuve explicando este tema y no me lo comprendía. Y un día se lo expliqué a mi hija, a Agostina, hace muchos años, y me dice, papá, no te entiendo. Entonces, surgió la posibilidad que ella me enseñó. Ella estudia cine, ya se está por recibir de licenciada en cine. Entonces me dijo, te convendría escribir en metáforas y te convendría escribir en cuentos. Entonces, escribimos un primer cuento, no, un segundo cuento en realidad, que es este, Las 7 mujeres de innovación, donde a cada sentimiento le hemos puesto el nombre de una mujer. Y en la medida que van avanzando en el proceso de innovación, en la medida que se va avanzando, vamos sintiendo esas diferentes emociones, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, pusimos el cuento este como nombre, Las 7 mujeres de la innovación, que fue inspirado, el cuento, honestamente, fue inspirado en el Dante, en la Divina Comedia de Dante, que por supuesto no tiene nada que ver, porque Dante justamente habla de los 5 infiernos, del purgatorio y todo lo demás. Pero el punto fundamental es que... Buena comparación, estás hablando de los infiernos, pero estás hablando también de mujeres, o sea, saber que se jalando aquí Walter. Sí, es cierto eso, ¿no? Como decía Khalil Gibran, el gran poeta árabe, decía, el matrimonio, decía Khalil Gibran, pueden ser 2 cosas, el cielo o el infierno, pero no tiene puntos medios, decía Khalil Gibran, ¿no? O puede ser el cielo o puede ser el infierno. Muy sabio, Khalil Gibran. Tanto para nosotros como para las mujeres, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos lo nuestro que provocamos a nuestras mujeres también, digamos, ¿no? Así que esto un poco para calmar los cuchillos femeninos que deben estar corriendo en este momento, correcto, diciendo estamos con 3 machistas, no, nada que ver. La realidad es que toda relación, más allá sea mujer-hombre, hombre-hombre o mujer-mujer, no importa, toda relación siempre es una cuestión de conflicto. Entonces, indudablemente eso pasa. Y estos chistes machistas tienen cientos de años, así que no vamos a cambiar nada. Pero el punto es explicar estas emociones. Te decía, tomamos al Dante porque Dante, digamos, recorre estos infiernos, pasa por el purgatorio hasta llegar al cielo, y el cielo tiene una particularidad muy interesante, ¿no? Porque cuando llega al cielo, Dante va a buscar justamente a su amor eterno, que era Beatrice. Beatrice era su amor eterno. Entonces, cuando
llega a verla, Beatrice le dice, te agradezco mucho que hayas venido, te quiero mucho, pero no es tu hora seguir recorriendo este ciclo. Entonces ahí apareció un poco de este cuento, Las 7 mujeres, que de hecho arranca con una frase de la Divina Comedia. En la mitad del camino de mi vida, algo así escribió el poeta, así arranca el cuento, que es justamente como arranca la Divina Comedia. En la mitad del camino de mi vida, a los 35 años, bla, 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 bueno, yo me tomé esa licencia de colocar la primera frase del Dante como para arrancar. Entonces, cuando terminé este cuento, que lo terminé con Agostina, me dice, ahora entiendo qué es la innovación. Ahora voy entendiendo qué es la innovación desde otra perspectiva mucho más metafórica. Y el hecho de escribir con metáforas, como hay muchos autores en filosofía, uno de los que más se destaca escribiendo metáforas es Nietzsche. Hacia los Zaratustra es un libro que está lleno de metáforas, pero desde la letra 1 cuando termina, lleno de metáforas, y escribe permanentemente con metáforas. La metáfora tiene esa sensación, diría, de erotismo, ¿no? La metáfora. En el sentido de que te da ese sabor de sensualidad, ¿no? ¿Viste cuando uno dice una metáfora linda que te da como ese sabor de sensualidad? Qué lindo que está eso, qué bien que el poeta hizo tal cosa. Se me ocurre hoy Borges, ¿no? Cuando decía que en mi Buenos Aires la luna rueda por Callao. Callao es una avenida muy importante en Buenos Aires, ¿no? La luna rueda por Callao como diciendo que la avenida estaba iluminada, ¿no? La luna rueda por Callao, como para marcar que estaba iluminada la avenida, ¿no? O en Romeo y Julieta, que te yo, cuando Julieta se mata por Romeo, porque Romeo muere por ella, y de repente agarra la daga y se la clava, y cuando se la va a clavar, plantea, dice, que mi sangre oxide el filo de esta daga, ¿no? Es toda una frase, unas metáforas muy bonitas, muy pero bonitas. es genial, escrito con una mega pluma. Claro, tal cual, digamos, obviamente, ¿no? Digamos, Shakespeare qué sé yo, Borges, o hay un montón de autores que dan Cervantes, unas ¿verdad? metáforas que son extraordinarias, digamos, ¿no? Absolutamente extraordinarias. Entonces, bueno, son cosas que uno va teniendo, digamos, va teniendo en la vida, en el momento, vamos teniendo las metáforas. Entonces la metáfora tiene esa condición de erotismo, de sensualidad, te atrapa, como decir, ¿cómo pudo esta persona desarrollar semejante comparación metafórica o describir metafóricamente algo de una forma poética? Y eso gusta muchísimo, ¿correcto? Por ejemplo, me estaba acordando de Borges, frase que apliqué a mi esposo en algún momento, cuando éramos novios en particular, cuando define el tiempo, ¿no? Desde el amor. Entonces él define y dice, estar contigo o no estar contigo. Esa es la distancia de mi tiempo. Claro, imagínate, le dices eso a una mujer que está enamorada, pero se cae al piso, digamos, ¿no? Estar contigo o no estar contigo, esa es la distancia de mi tiempo, digamos, ¿no? Una frase tremenda que, claro, en la pluma de Borges es fantástica, digamos, ¿no? Y así podemos dar un montón, ¿no? Pero en realidad, entonces, bueno, la idea de este cuento es una metáfora de las emociones que vamos cruzando para poder llegar, esa metáfora de emociones. ¿Va bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Lo van siguiendo? Eso re bien, voy entendiendo y voy fuera de que creaste una metáfora por eso. Yo creo que todo lo hemos jalado bien. Dale, dale. Excelente, excelente. Entonces, si nos ponemos a meditar por un segundo, el cuento arranca diciendo que la persona que va a empezar con un proceso de innovación se siente, cuando arranca el cuento, dice, en la mitad del camino de mi vida, algo así escribió el poeta,
Dice, y logro pararme y poder ver que las paredes que tengo en mis espaldas se fueron desdibujando y ya no las reconozco como paredes, sino veo un bloque en el cual no me permite volver para atrás. Entonces el caminante, al igual que Dante, tiene que ir hacia adelante. Y si recordamos el Dante no se animaba a caminar justamente, justamente por esa escala de pasar por el purgatorio, por el infierno, etc. Y no se animaba a hacerlo hasta que aparece Virgilio, que era su gran maestro, correcto. Ustedes recordarán Virgilio que estaba con Julio César, que era su gran maestro en el campo de la publicidad, un tremendo poeta. Entonces le dice Virgilio, yo te voy a acompañar, ¿no? Entonces, cuando lo acompaña Virgilio, en realidad le está dando un nombre muy interesante, le está dando a Dante Alighieri, le está dando justamente una esperanza. Entonces, nuestra primera mujer que arranca este camino de la innovación es justamente esperanza, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que nadie puede caminar en innovación sin que tenga un poco de esperanza, ¿no? La esperanza como condición teológica, ¿no? Como condición teológica, como condición de fe. Es decir, mi situación hoy no está bien, pero tengo esperanza, tengo fe que esto va a cambiar. Que no es lo mismo que optimismo, ¿eh? Optimismo significa estoy genial y voy a estar mejor. ¿Se entiende la diferencia? Estoy muy bien y voy a estar mejor. La fe, la esperanza, es justamente ese concepto, es decir, hoy no estoy bien, pero no me rindo, sigo y voy a estar mejor, ¿no? Entonces aparece la esperanza que comienza este camino con este caminante que no tiene nombre, comienza este camino y en ese proceso de esperanza empieza a ver que las cosas comienzan a movilizarse, comienzan a tener movimiento, comienzan a verse distintas. De hecho, cuando alguien tiene esperanza, ya particularmente lo primero que uno hace es ver las cosas en forma distinta. Correcto, si yo no tengo esperanza, entonces no veo las cosas diferentes, entonces por lo tanto uno tiende a no hacer, a quedarse donde está, a deprimirse, a caerse y no salir. La esperanza justamente es... Podría decir Sí, que la Fernando. esperanza bueno, es menos que un objetivo, pero la esperanza tiene porque tienes un objetivo, lo que querés llegar, o es algo que, bueno, así lo podríamos poner en este caso, que la esperanza es como un objetivo, porque eso debe tener claro lo que yo quiero. Yo creo que la esperanza, más que un objetivo, la esperanza es un estado anímico que te dice algo va a cambiar, no sé qué. Ni sé tampoco cuándo. Algo va a cambiar, no sé qué, ni tampoco sé cuándo. Pero algo va a cambiar. Para bien, por supuesto, ¿no? Ese es un poco el concepto de esperanza. Entonces, la esperanza es ese impulso, ese sentimiento que te impulsa a que te vayas alejando de pensar el presente desde el miedo. ¿En qué sentido digo esto? Vos decís, ok, yo estoy parado aquí. Todo lo que me rodea antes, todo lo que pasó antes, es una hecatombe. Vine cayendo y no puedo. Pero si miro hacia adelante, veo un desierto sin referencias. Veo la nada. Y en el medio, entre lo que se derrumbó y el vacío que tengo delante mío, estoy yo. Entonces, uno le tiene miedo a volver o a continuar ese presente que está establecido, ese presente continuo que tengo delante mío, pero por el otro lado, tampoco veo una ruta adelante mío, no veo un árbol, no veo un oasis donde parar a refrescarme. Entonces, en ese medio que uno está parado, tiene dos opciones: o hundirse más y quedarse hundido en ese momento, o tener esperanza. Y la esperanza lo que te dice es ese cambio emocional para alejarte del pasado, para no saber qué te espera en el futuro, pero saber que te tenés que mover. Algo tenés que hacer. Correcto, algo te tenés que mover. ¿Va bien? No, lo único que la esperanza no te plantea
es en qué momento van a cambiar las cosas, cuánto tiempo vas a estar así, qué objetivo tenés. No, vos te tenés que mover. Y en ese movimiento comienza una construcción que no siempre es lineal ni siempre es causal. ¿Se entiende este concepto? Es decir, que yo esté construyendo, por ejemplo, vamos a ver un caso muy concreto, Fer. Yo estoy charlando contigo en este programa que me invitás todos los jueves, que a mí me encanta. Y el punto es, y no, le digo en serio, vos sabés que lo hago con mucho cariño y vos me invitás también a mí con mucho cariño en las mismas ocasiones. Gracias. No, gracias. El punto es que el contactarme contigo no fue algo que yo premedité. Dije, bueno, arranco con esto y en 6 meses y medio me voy a juntar con Fernando en su programa. Surgió. Bueno, entonces lo que quiero decir es que todas las acciones que nosotros hacemos desprenden en múltiples acciones que uno ni siquiera es consciente de eso. ¿Correcto hasta aquí? Hay como corridas en mundos paralelos donde los movimientos no saben en dónde pueden terminar. Bueno, eso tiene muchas formas, se explica en el campo psicológico, filosófico, pero no viene al caso, incluso en el campo físico también. Pero el punto fundamental es que arrancamos toda esta historia con esperanza. Y la esperanza, insisto, es la partida desde una situación que es opuesta a lo que uno desea. ¿Correcto? Opuesta a lo que uno desea. Que está muy vinculada con el miedo, es decir, la contrapartida del miedo es la esperanza. Yo si me quiero alejar del miedo, lo tengo que alejar con otro sentimiento muy poderoso, que en este caso es la esperanza. Nadie se aleja del miedo con una cuestión de valentía, porque la valentía, a diferencia de la esperanza, la valentía es un acto de arrojo temporal. ¿Se entiende el concepto? Yo lo hago ahora, yo me voy a pelear con Johnny y hago un arrojo de valentía hasta que lo tengo a Johnny arriba del ring, que mide 2,5 metros y es enorme, entonces ahí se me acaba la valentía, ¿no? Entonces la esperanza... Hay una, de eso que hablas de valentía, hay un libro que se llama Los 4 gigantes del alma, de un señor que se llama Emilio Miri López, ya un libro muy viejo, y decía, hablaba de valentía y temerariedad, temerario, no me salió la palabra, temeraridad, no me salió, de temerario. Entonces decía que era la diferencia. Temerabilidad. No me salió. Entonces decía que era la diferencia que en un momento dado estabas en medio de una situación a los que nos han asaltado, hemos vivido cosas así, y ese ratito reaccionas de una forma que no tenías planeado y que después dices, ¿cómo hice eso? O sea, solo te lanzas, o esos actos de guerra donde sale el soldado y se mete en medio de todos y rescata todo, esos actos de valentía que son temerariedad, porque me salió, porque lo haces nada más así, con esperanza, y no hay esperanza, sino que solamente te lanzas porque no tienes salida, como un gato encerrado en una esquina, si no le tienes, lo único que le queda es atacar. Por ahí es donde yo comprendo lo que me estás diciendo. O sea, sobre esa base. Bueno, así, justamente así arranca el cuento. Es decir, la persona no puede volver para atrás y solo tiene que caminar para adelante. Pero también hay una cuestión que es importante entender. Hay gente que se queda en ese lugar. Es decir, yo muero acá, punto. Entonces, el miedo te va consumiendo de tal manera que te va quitando energía. ¿Viste, por ejemplo, Harry Potter con los ¿cómo se llaman? Esas sombras que aparecían en Harry Potter, ¿verdad? Sí. Los dementores, ahí me acordé. Los dementores. Claro. Bueno, los dementores es un tema bíblico, no el concepto de dementor, pero sí desde el punto de vista budista, otras cuestiones más. El dementor, fíjense que lo que planteaba Rowling es que le quitaba la energía a la gente. ¿Y cómo le quitaba la energía? A través de su miedo más profundo. ¿Correcto? Y si vos te pones a pensar, este es un campo que está pasando permanentemente en las organizaciones. Bueno, como siempre nuestras charlas comienzan con un tema y derivan en otros, ¿no? Pero, sí, creo que vale la pena. Pero quiero decir algo, y parafraseando el cuento, porque no lo estoy leyendo textualmente, pero algo que a mí me enganchó en lo de las 7 mujeres es que cuando le dice que la esperanza fue la que te impulsó a cerrar las puertas para no volver atrás.
Y es ese miedo. Y te lo digo cuando uno pasa, y te lo digo en lo personal, o sea, cuando uno pasa esa puerta y la tiene que cerrar, es esta mujer, porque le dice, ¿quién eres? La mujer que te ayudó a cerrar las puertas. Algo así dice el cuento, ¿verdad? Y se lo puedo leer después. Y dice que te ayudó a cerrar las puertas para no volver atrás, porque uno con el miedo lo que hace es buscar ese rinconcito y no arriesgarse. ¿Por qué? Porque le dice, sin ella no puedes empezar el camino. Todo camino se empieza con una esperanza. Entonces, eso es lo que te da ese como que el empujoncito y la que te va ahí llevando hasta encontrar pues a la siguiente mujer. Porque no puedes arriesgarte a algo si no tienes la esperanza. Y la parte de cerrar las puertas, creo que a muchos nos falta empresarialmente, o sea, corporativamente, a veces no, queremos buscar las salidas fáciles. Y es ese mismo lo desconocido y no enfrentarnos a una verdadera innovación que transforma. Totalmente. El punto de las empresas, como tienen un lenguaje eminentemente cuantitativo de rendimiento, ¿qué implica un lenguaje de rendimiento en las empresas? Implican dos cuestiones. Una es el optimismo y la otra es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a tomar riesgos que ponga en tela de juicio la imagen pública de las personas con poder dentro de la organización. Entonces, si hay algo que mi imagen pública puede quedar lastimada, no lo hago. ¿Se entiende el concepto? Estoy hablando de personas con alto nivel de narcisismo en las organizaciones. Pero por el otro lado, el optimismo, ¿qué implica? El optimismo implica un camino de corto plazo. Si hacemos esta acción, vamos a ser rentables enseguida. Si tomo este camino, vamos a ser en estos momentos rentables o vamos a obtener beneficios en forma rápida. Es decir, que las organizaciones han perdido la esperanza de tomar el riesgo como parte de la gestión organizacional. Fíjense que todos los análisis de riesgos que hay habitualmente se toman justamente en la medida que pueden ser controlables, lo cual estamos mintiéndonos a nosotros mismos entre riesgo y optimismo. Ahí vi que apareció mi amiga Rocío Messen por ahí. Rocío, el miedo paraliza, la esperanza es motor y poder balanza. Sí, tal cual. Hola Rocío, ¿cómo estás, linda? Entonces, tal cual. Entonces el punto es que si estamos vinculando a la gente entre el optimismo y el miedo, el nivel de riesgo tiende a bajar, naturalmente, digamos. ¿Se entiende el concepto? Naturalmente el riesgo tiende a bajar. Entonces, fíjense que las empresas que más han crecido son las que han tomado riesgos por encima de las capacidades de optimismo. Porque el optimismo, ¿dónde está? El optimismo está, a ver, analicemos un segundo este tema, que es un tema interesantísimo. Bueno, me parece que van a ser 7 jueves de 7 mujeres, si seguimos así, Fernando. Pero, no, pero está genial porque tiene todo el sentido del mundo, lo que estás hablando. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Venís y la primera es la esperanza. Y podríamos hablar, como decís, de la esperanza. A mí se me ocurrió hasta aquello de, el del holocausto, ¿cómo se llama? El que hizo el que habla de la esperanza. Se me olvidó, Johnny, ayúdame. Víctor Frankl. Víctor Frank. El hombre busca su sentido. Exacto. Yo me recuerdo que hablaba de eso, que la gente se agarraba de la malla. Hace muchos años que leí, me acuerdo que era bueno. Venís y se agarraba de la malla porque perdía la esperanza, ya no tenía por quién salir. O sea, y realmente dentro de las organizaciones pasa de que la gente pierde el norte. O sea, de repente ella solo está mecanizada y deja de buscar cosas nuevas porque se pone en riesgo. Nadie se quiere poner en riesgo. La gente tiene miedo a ponerse en riesgo. Que ustedes dos estén aquí es ponerse en riesgo. ¿Cuánta gente va a verte? ¿Cuántas estamos? No, estamos disfrutando el momento y tenemos la esperanza, de verdad. O sea, la esperanza de que esto va a funcionar y que nos va a ayudar y nos va a traer cosas buenas. Entonces, eso me agrada y creo que tiene todo el sentido como el primer punto. Creo que la base de todo es la esperanza.
Totalmente. Y fíjate, mira, analicemos un poco esto. ¿Por qué las empresas están dejando la esperanza y se vuelcan al optimismo? Primero porque la esperanza no es medible y las empresas se dedican permanentemente a medir el rendimiento. Vos imaginate, yo me veo al presidente de Coca-Cola, con todo respeto a Coca-Cola, Pepsi, la empresa que sea, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, tengo una idea que se basa en esperanza. Mi reunión con el presidente puede durar, si me trata bien, 30 segundos. Y si me trata muy bien, me despide su colega. ¿Se entiende el concepto? Porque la esperanza no está vinculada justamente ¿cómo se llama? A los circuitos de medición. En cambio, sí el optimismo, porque el optimismo parte de una base cierta. Miren, muchachos, estamos haciendo esto que aparentemente está bueno. Podríamos mejorarlo así, podríamos hacer esto. Entonces parte de una base que es tangible, la gente lo puede tocar. La esperanza parte de una base que incluso, si la comparamos con la belleza, también tiene una cuestión que es también maravillosa porque se vincula mucho a las ideas. La esperanza en sí mismo, como concepto, como emoción, no es una cuestión bella. No tiene nada de bello la esperanza. A ver, analicemos por un segundo. Tenemos una emoción que dice que en algún momento voy a salir, no sé cuándo. Una emoción que me dice que tengo que tener movimientos para poder encontrar otras alternativas. No sé ni qué alternativas, ni qué movimientos, ni cuándo los voy a encontrar. ¿Va bien hasta aquí? La esperanza también me parte del desentendimiento de los demás. ¿Cómo en tu situación puedes tener esperanza? A ver, tenemos en el Holocausto un montón de alemanes que nos matan por cualquier cosa, nos dan un pan por día para comer, una frazada corta para abrigarnos 5 personas cuando está haciendo 10 grados bajo cero. Correcto, que la única posibilidad que tenemos es abrigarnos con el calor de nuestros cuerpos, mal alimentados, con todos los castigos que tenemos. ¿Y vos tenés esperanza de salir de acá? Es lo que habla Víctor Frankl en su libro. Sí, ¿Y vos sí. tenés esperanza de salir de acá? Es decir, todo lo que ves a tu alrededor es adversidad. Todo. No tenés una lucecita que ingresa por un orificio mínimo. Todo lo que tenés. Entonces, fíjate que la esperanza se basa justamente en un concepto de adversidad, que la adversidad no es otra cosa más que un conjunto de conflictos entrelazados, encadenados, que no sabes cómo resolucionar. Es decir, la adversidad significa un conjunto de conflictos enlazados, encadenados, todos juntos, de golpe, que no sabes por dónde arrancar para poder resolver alguno, y a veces ni siquiera sabes cómo poder resolver uno de ellos. Frente a esta condición, vos decís, tengo esperanza. Es decir, ¿qué tiene de bello enfrentarte a la adversidad? ¿Qué tiene de bello enfrentarte a la oscuridad? ¿Qué tiene de bello enfrentarte a tu propia incapacidad? ¿Qué tiene de bello, qué tiene de bello el contexto que está en contra tuyo? ¿Qué tiene de bello tu propia ignorancia para poder abordarlo? Nada, cero, no tiene nada de bello. Y uno levanta la mano y dice, yo tengo esperanza. Y uno dice, este tipo está loco, absolutamente loco. Correcto. Ojo, esperanza no significa me quedo sentado tomando un café mientras que espero que el universo salide conmigo. ¿Estamos de acuerdo? La esperanza implica también movimiento, implica también encontrar esa búsqueda permanentemente de alternativas cuando no sé cuál es la alternativa. La esperanza implica que uno tiene que caminar, no es me quedo en casa tomando café y digo, tengo esperanza que me llamen de un trabajo, tengo esperanza que voy a encontrar la mujer de mi vida. ¿Y dónde Hay está? una, No, yo en casa viendo Netflix todo el día tomando café. Bueno, hay una digamos, cosa que me eso pasó, no yo es era esperanza, scout. eso es estupidez. Yo era scout, yo me ¿Cómo? recuerdo que yo fui scout casi toda mi juventud. Y yo recuerdo que fuimos a un volcán, no sé si el Tacanao o Tacamulco, ya no me volvió a pasar, pero la cuestión es que nos perdimos.
y queríamos bajar y no podíamos bajar, o sea, no encontrábamos cómo bajar y no sé cómo explicarle. Si cualquiera en medio del frío, porque era un frío extremo, me recuerdo que como yo era mi primera subida a volcán, no tomamos ninguna precaución, o sea, teníamos los labios reventados del frío, los pómulos, veníamos, y cuando queríamos bajar, sentíamos que no bajábamos y no avanzábamos. O sea, por más que nos movíamos, no avanzábamos. Pero recuerdo que yo tenía mi patrulla, le decíamos los primos, porque tenía un grupo de primos. Me recuerdo que viene y me dice uno, pero mira, es solo que nos vayamos para abajo, pero es que no distinguíamos que era para abajo, para arriba, no sé cómo explicarles. Es algo que nunca más en mi vida me ha vuelto a pasar. O sea, no sabías si cada vez que bajabas sentíamos que dábamos vueltas en el mismo lugar. Entonces me dice, pero ¿sabes una cosa? Yo sé que vamos a salir, no se preocupen, porque estábamos bien cansados, cargando todas ya dejábamos tirar las carpas. En ese tiempo las carpas eran de lona enorme. Entonces venimos nosotros en ese momento y cuando él dijo eso, es que es bajar, vamos a llegar a la casa y vamos a tomar café y vamos a comer bien rico, porque no pudimos, o sea, no teníamos tan poca experiencia que ni siquiera llevamos leña, porque creíamos que íbamos a encontrar en el volcán leña. O sea, no sé cómo explicarles, éramos muy jovencitos, 13 años tenía yo en ese momento. Entonces, calculen, y toda mi patrulla era menor que yo, el que les estoy hablando tenía 11 años, acaba de cumplir 11 años. Entonces les dije, bueno, sí, vamos a hacer. Mira, surgió una esperanza después de que le habló, que todavía ahora nos juntamos todos de grandes, y pues recuerdas que le dice Mamicho, el Mamicho nos dijo algo que sí, todos en ese momento tuvimos esperanza, o sea, nos dio un lugar a donde llegar, vamos a ir a la casa y vamos a ir a tomar café. Y en ese ratito todos, ¿qué estás pensando? El café que me estoy tomando, pedíamos bajar, logramos salir después de no sé cuántas horas, porque dimos un montón de vueltas, pero había una esperanza, y a veces uno siente que no la encuentra, y dentro de una organización, uno está buscando algo, pero ¿qué esperanza tienes si te pagan un sueldo? O sea, sobre eso es lo que yo quiero llegar. O sea, ¿cómo es que vienes y tienes esperanza en hacer un cambio dentro de la organización? O sea, ¿sobre qué te basas para hacer un cambio de la organización? ¿Tienes la esperanza? Eso es lo que se mueve, que puedes mejorar las cosas. Muchas veces ni estudias la organización y quieres hacer una innovación. ¿Cómo pones ese ingrediente, Walter, para esto que estás hablando de organización o estás hablando de personas? Ahí quiere llegar tanta vuelta que le di. ¿O estamos hablando de esperanza organizacional o estamos hablando de esperanzas de personas? ¿Por dónde va este enfoque de la esperanza? Mira, estamos dando un enfoque general de la esperanza. Recordemos que una organización es un conjunto de personas. Entonces, es una construcción social. Entonces, uno puede tener esperanza. La esperanza, a ver, partamos de un concepto. La esperanza es un concepto absolutamente individual que puede ser contagiado, no compartido. Yo no puedo compartir mi esperanza. Yo te puedo contagiar de mi esperanza. ¿Se entiende la diferencia? El compartir es teorizar, darle un marco lógico, darle un marco argumental a un tema. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, todo marco lógico, todo marco argumental se basa en hechos. Y la esperanza no se basa en hechos. ¿Sabes cuando estabas bajando esa montaña que te decían, bueno, ya vamos a recordar esto cuando tenemos un cafecito calentito o una chocolatada o cuando comemos alguna frutica ahí dando vueltas o algún croissant, qué sé yo? Decís, ¿y este hombre de qué me está hablando si estamos en la mitad de una montaña acá, muertos de frío, correcto, que no tenemos absolutamente nadie? Este me viene a hablar de un croissant que voy a comer con una chocolatada. Este hombre se ve que algún bicho le picó y está con su cabeza en otro lugar. Es decir, que la esperanza no es un argumento teórico, no se puede comprender, no se puede compartir. La esperanza tiene una condición que es justamente el contagio. El contagio. Yo me contagio de la esperanza de Johnny, me contagio de la esperanza de Fernando. Es lo mismo que cuando uno se contagia a otra persona, esto lo he hablado con Fernando en varias oportunidades, es una persona que lo he dicho ya también en varias oportunidades, nunca lo vi de mal humor, jamás, nunca lo vi serio. Es decir, Fernando es un hombre serio, pero no formal, para que se entienda la diferencia. Es serio, pero no formal. Te puede estar contando algo
absolutamente serio, con una sonrisa en la boca. Entonces, me generó una curiosidad enorme, que no lo voy a repetir en este programa, pero que hemos conversado con él en varias oportunidades. Entonces, el punto es que la esperanza se contagia. ¿Qué es lo que ocurre en las organizaciones? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una red social? Cuando hay una constelación social, cuando hay relaciones sociales. En toda constelación, en toda relación social, hay una cuestión que no tenemos que olvidar. 2 o 3 cuestiones importantes. A ver si coinciden conmigo o no, por supuesto, ¿no? El primer punto es que en toda constelación social la memoria predomina sobre, en general, sobre las cosas que no están bien. Si yo te pregunto, Johnny, en el banco donde vos trabajaste, ¿me puedes contar cosas que hicieron mal? Ah, pero por supuesto, espérame que saco el listado y es un papel interminable. Y cosas que hicieron bien, el listado es más pequeño. Lo mismo en tu historia, Fernando, ¿correcto? Fíjate que cuando alguien habla de una empresa, cuando muchas veces se retira o cosas que le pasan en la vida, me dice, me pasó esto, todo esto malo, todo, pero agradezco y me pasó esto bueno, ¿correcto? Es decir, que la memoria tiene una tendencia natural a acumular todo aquello que le afectó emocionalmente mal, ¿correcto? Entonces, cuando uno tiene en su memoria muchos sentimientos negativos, mucha acumulación permitime este término bien filosófico, mucha acumulación de mierda que uno tiene en su haber, es muy difícil poder sacarse eso. Por eso está en Harry Potter, hoy me enganché con Harry Potter, miren a dónde estamos terminando, ¿no? Pero y que de hecho lo pongo en uno de mis cuentos también, no, en uno de mis libros, no en uno de mis cuentos. La piedra filosofal era la que convertía el plomo o cualquier elemento en oro. ¿Ustedes se acuerdan hasta acá? Sí, sí, sí. Exacto. La piedra filosofal, que era tan buscada en la primera película de Harry Potter, era que convertía algo en oro. Plomo en oro, una piedra en oro, la piedra filosofal. Bueno, yo pongo en uno de mis libros, pongo que hemos perdido la piedra filosofal de convertir la mierda en esperanza. De toda esta mierda que me está pasando, de toda esta situación que no deseo, de toda esta porquería que me está pasando, no importa cuál sea. ¿Cómo lo convierto esto en Y te voy a esperanza? sumar algo todavía más fuerte. La vez pasada con Rocío tenemos por ahí un plan, decía agradecimiento. O sea, te levantas en la mañana, porque estábamos conversando lo que conversé contigo, deberíamos de tener un manual de agradecimiento, porque uno está buscando 1000 cosas, pero cuando empiezas a agradecer y del día terminas agradeciendo, vas a encontrar gran poder en lo que estás haciendo. Y por ahí me encontré un montón de libros de agradecimiento. O sea, ese día que hablé con Rocío, empecé a contar, empecé a buscar libros de agradecimiento. Hay cantidad de libros que solo te hablan de agradecimiento. O sea, solo agradecer lo que te pasó, sea bueno, sea malo, y con eso de agradecer empiezas a analizar lo de esto y eso te da esperanza. Y así todos dicen lo mismo. Al agradecer te da esperanza. ¿Por qué? Porque buscas nuevas opciones y es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Totalmente. Y bueno, Johnny, estás muy callado, Johnny, hoy, ¿eh? Así que estás muy callado, Johnny, pero podés No, intervenir cuando quieras. no, al contrario. Lo que pasa es de que te estoy escuchando que hoy estás guiando lo de los 7 mujeres de otra forma distinta como la habíamos hablado, como la habías escuchado o la había escuchado de ti o la leí en el libro. O sea, al final de cuentas estoy aprendiendo algo distinto porque te prometo, yo hasta le dije a Fernando, mira, ya estaba leyendo lo de las 7 mujeres para refrescarlo y tenerlo presente, pero hoy te me vas primero empezaste romántico con poetas y ahora estás con Harry Potter, entonces lo estoy procesando, es la verdad. Miren, aquí Sí. tenemos, les voy a contar, tenemos algunos buenos amigos santos desde España. Un fuerte abrazo. El genio del podcasting, el que me enseñó a hacer casi todo lo que sé de esto de podcasting. Aquí está nuestra amiga Rocío Mesén, que ya la vimos. Rocío. Gaby Sánchez, un abrazo, Gaby, qué bueno verte por acá. Y aquí está desde El Salvador mi amigo Rodrigo Dávila, qué buen programa. Muchísimas gracias, Rodrigo, un fuerte abrazo. Para que estemos nosotros completando aquí, y yo creo que vamos a hoy hablamos de la esperanza de la primera dama.
hay que hablar de las siguientes damas en los próximos programas. Y yo no quisiera venir y empezar a hablar de la otra dama sin que ella se pueda quedar escuchando. ¿Cuáles serían las otras damas para hacer alusión para los próximos programas, Walter? ¿Cómo no? ¿Me permitís que haga un pequeño comentario antes de eso? Dale. Un minuto nada más. Prometo que no, un minuto. No, por sé favor, que me fui de estudio. Shakespeare. Sé que me fui de Shakespeare y Borges a Harry Potter, que es como ir de Beethoven al reggaetón, digamos, ¿no? Le pido 1000 perdones, pero de una punta a otra, ¿no? No, tampoco es ese extremo, por favor, Dios líbranos. Eso es sacrilegio, pero no. Claro, un abrazo, gracias, Francisco. Me fui de Mozart a Maluma, digamos, ya una caída estrepitosa, digamos, ¿no? Así, ¡paf! No, yo no diría que es una caída así. Lo que pasa es que son dos, o sea, son dos extremos que sí, pero, o sea, es tan válido y me encantó, porque el libro empezás con una frase, obviamente, de algo más clásico y terminas con Harry Potter, pero tiene su sentido y al final de cuentas me encanta verlo desde este punto de vista y eso es lo que está pasando. O sea, lo estoy viendo y yo creo que a Rocío le debe estar pasando igual. O sea, al final de cuentas, estamos viéndolo desde otro punto de vista. Pero yo sí propongo que mejor terminemos hoy con esperanza, porque las otras mujeres sí están bien fuertes. O sea, la siguiente que viene, si es en el orden, porque a lo mejor me vas a cambiar el orden también, la siguiente No, vamos que a seguir viene con el orden. es algo en lo que muchos caemos. Y esto se lo dejo como premisa. La siguiente mujer, si es en el mismo orden que las conocí, es algo que muchos caemos y a veces eso nos atropella, porque hay que estar muy claro de que esa segunda mujer, ¿verdad? Nos puede desviar muchas veces del camino. ¿Sí? Así que mejor no se la digo, sino continúa, Walter. Después la decís vos. Pero, no, empieza con B corta para que veas que no te voy a cambiar el orden. El punto que tenemos y esto quiero quizás remarcarlo, el agradecimiento. ¿Qué es lo que tiene el agradecimiento? El agradecimiento generalmente se enseña como esa cuestión de reconocer que el universo, digo universo porque algunos pueden creer en Dios y otros no, entonces vamos a plantear el concepto de universo, de reconocer que el universo de alguna forma pensó en mí, ¿no? Entonces cuando dice agradezco haber conseguido trabajo, digo dentro del universo, alguien dentro del universo, no sé quién, Dios, Buda, San Pedro, no sé, el que sea, dijo, esto va para este pibe, entonces me cayó a mí, ¿correcto? Entonces el agradecimiento. Y cuando salen las cosas mal, le decimos, bueno, también agradezco que me pasó tal cosa, ¿correcto? Y uno lo ve con una perspectiva de aprendizaje posterior. El tema es bancarse la transición. El punto fundamental es que el agradecimiento tiene una fortaleza que pocas veces se explica. Y creo que deberíamos dedicarle algún tiempo, no hoy. Pero el agradecimiento tiene la condición de que me separa del acontecimiento. El agradecimiento tiene dos condiciones que son maravillosas. Una, me separa del acontecimiento y la segunda, me hace responsable del acontecimiento. Observen esto. Yo digo, gracias que pude conseguir trabajo, gracias a San Buda, no sé, a San Fernando, San Johnny, al universo, a Dios, al que sea, a Dalai Lama, al que ustedes quieran, no importa. ¿Va bien hasta aquí? Le agradezco. Correcto, es decir, ya me separa de él. Es decir, tengo un recuerdo, lo cual ese recuerdo me acerca a él, pero a su vez me separa. ¿Y qué es lo que me separa? El Dalai Lama me dice, bueno, ahora tenés que hacerte responsable de esto que te está pasando. Conseguí trabajo y ya el primer día falto. El segundo día llegó tarde. El tercero no cumplo con las tareas. ¿Se entiende el concepto? ¿Lo van siguiendo? Entonces,
frente a esta realidad, el agradecimiento me separa de la historia y me acerca a mi presente para continuarlo. ¿Correcto? Me separa. Bueno, justamente Leonora dice, el agradecimiento nos lleva a poder tener esa esperanza y luchar, tal cual. Por eso, justamente la esperanza y el agradecimiento van de la mano. Es decir, me va a un recuerdo que me impulsó a una responsabilidad. Ese es el agradecimiento. Ahora, usted puede decir, bueno, pero me fue mal. ¿Y yo tengo que agradecer esto que me fue mal? Sí, porque el agradecimiento es un recuerdo que me impulsa a hacer algo diferente. En cambio, la memoria me sostiene, me estaca en esa realidad. Y el universo está en contra mío, y todo está en contra mío, y todo está mal, y todo. Me estaca en esa realidad. El agradecimiento me separa, tanto sea de lo que puedo percibir como bueno, de lo que puedo percibir como malo. Por eso, si ustedes se fijan desde el punto de vista budista, y acá, Johnny, hago otro vuelco más, tomo otra curva, ahora otro vuelco más. Y vemos, por ejemplo, Kung Fu Panda 1, correcto, Kung Fu Panda 1, correcto, vamos para ahí. Ahí explican este concepto budista que es muy interesante. Cuando él dice, el presente es un regalo que tenés que agradecer, le dice ¿cómo se llama? La tortuga al lemur, creo que era, Sí. correcto, al maestro. Me acuerdo que dice, el pasado pasó, el futuro es incierto y el presente, por eso se llama presente como regalo, que es lo que tenemos hoy. Entonces, cuando la tortuga le enseña esto, le está diciendo el agradecimiento es un nexo entre el recuerdo y justamente un movimiento hacia el futuro que está dado por la esperanza. Por eso todas las religiones trabajan con el concepto de agradecimiento, pero no lo explican. Uno cuando, por ejemplo, va a una iglesia, dice, agradezcan a Dios tal cosa. A ver, pero ¿por qué le tengo que agradecer? Si ni siquiera lo conozco, ¿por qué tengo que agradecer? ¿Se entiende el concepto? Entonces, cuando uno empieza a entender que el agradecimiento es la separación de la memoria con la actividad del recuerdo, sumergido esto en un movimiento que va hacia adelante, que es la esperanza, entonces el agradecimiento justamente es lo que te impulsa a la memoria, te estaca, te hace quedar ahí. Por eso arranco las 7 mujeres con esperanza. Que por supuesto todo esto que estoy contando hoy en el libro no está, aclaro por las dudas, digamos, el cuento es, digamos. Hay que leer el libro. Yo aquí les voy a dejar los enlaces de los libros para que ustedes vean. Hay 10 libros de Walter. O sea, lo que les está hablando es alguien que ha documentado todo este conocimiento, y yo creo que tenemos nosotros que tener, yo creo que vamos a quedar pendientes, ya ni les digamos, los quiero invitar para la próxima sesión, vamos a hablar de las otras mujeres en innovación, de esta metáfora tan poderosa que él sacó para la próxima semana en este mismo canal. Si Dios nos la vida y nos da fuerza, tenemos la esperanza. Nos vemos aquí la próxima semana. Algo para cerrar, Johnny, porque Johnny estuvo muy callado hoy, hasta que lo obligamos a hablar es que habla. No, simplemente me consta que eso no está en el libro. Eso sí les puedo dar fe y legalidad del asunto. No, pero el planteamiento hoy me ha enseñado de que de verdad, así como las monedas tienen otras caras, puedes enfocar las cosas o sea, agarrar de la vida, agarrar de las películas, agarrar de eso, lo que realmente te va a ayudar a conceptualizar o a entenderlo mejor. Y lo que ha hecho Walter es magistralmente adaptar algo que es corporativo, aburrido y cuadrado en una metáfora que te puede hacer pensar yo siempre cuando presento a Walter en alguna conferencia que tenemos o clase, yo luego les va a explotar la cabeza porque de verdad, o sea, te cambia la manera de pensar. Sí, el libro habla, inclusive, y si me das permiso, Walter, habla de un personaje que deja de ser, dice, porque entrega cartas y hace las cosas, ya ustedes lo verán en el libro si lo ven ahí. Y entonces, y él empieza con esperanza cerrando las puertas. O sea, realmente ahí ya empieza el cambio, a cerrar las puertas para no volver atrás, ¿sí?
pero no te creas mucho porque la otra mujer también, como decía, la mujer que empieza con B pequeña, te puede hacer creerte que estás en una, que eres el que hace las cosas, pero al final de cuentas el camino sigue y es un poco más largo, ¿sí? La otra semana voy a hablar si me permitís, antes de Sí. terminar, un segundo, Sí. lo que decía Johnny con respecto a Rocío y a él, es porque ellos hicieron el diplomado de innovación en IPKIN. Entonces, yo cuando explico esto, lo explico muy corporativo, voy explicando todo este concepto, pero no, digamos, no hago esta definición, digamos, un poco más metido en el medio, digamos, porque no tengo tiempo físico. Y aparte me gusta siempre en las conferencias agregar cosas nuevas, porque si no, la gente que me escucha, ya es como que cada vez que me escuchan me dice, bueno, quiero escuchar algo nuevo, algo distinto. Y por Es suerte como siempre el que hace Dios 9 me y da, escucha las mismas diapositivas. Ajá, ¿sí? tal cual. Y de diapositiva ni le hables, porque el otro día en una clase con los profesores, llevaba como 7 diapositivas o algo así. En una se tardó 3 horas y nos pasábamos de la primera diapositiva y seguíamos y otros preguntaban y un cuadro, se hizo 3 clases con un cuadro que era una matriz muy sencilla que uno dice, pues aquí está bien cuadrada la cosa, pero no. Y lo importante es eso, y yo creo que te agradecemos, Walter, de verdad, el que sea totalmente disruptiva la forma que nos planteas, las cosas que pueden ser cuadradas. Y a JP o a JP le digo, no, no es voluntad, es otra mujer y Decilo, Johnny, es disruptiva. decilo. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Porque estamos hablando de esperanza y la siguiente mujer de la que vamos a hablar la otra semana es vanidad. O sea, es totalmente algo que no te esperas, pero ahí le vas a ver, porque de verdad es una mujer que realmente te enseña algo, porque la vanidad es algo en la que muchas veces nos escudamos y creemos que estamos haciendo las cosas de una manera bien, por eso nos da vanidad. Y esta mujer que acompaña a nuestro personaje en el camino, que es la vanidad, deja una enseñanza muy interesante. A mí me enseñó. Y ahí la próxima semana sí les voy a hablar y les voy a explicar por qué a mí me enseñó que la vanidad, o sea, eso de creerte que sí eres, puedes y haces, te deja una enseñanza muy interesante. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Walter. Gracias, Johnny, por levantarse tan tempranito hoy para estar aquí con nosotros. A todos los que nos acompañaron hoy, un fuerte abrazo. Que tengan una excelente semana. Gracias, Walter. Gracias, Johnny. Y a todos que pasen de lo mejor. Éxitos y buenas ventas para todos. Nos vemos primero, Dios. Gracias, Fer. Gracias, Johnny. Gracias a todos los que estuvieron. Un beso enorme para todos. Cuídense un mucho. abrazo. Adiós, adiós. Saludos, Rocío, hasta Costa Rica. Leonor, ahí dijo algo, Leonor, aquí está, aquí tenemos, ahí, antes de irnos, solo despidámonos. Aquí está Julián, me encantan, saludos, gracias. Julián y Eleonora dice, creemos que nos engrandece. Te espero la otra semana, porque vamos a hablar de vanidad, para la innovación. Nos vemos, un abrazo, adiós, besotes. Adiós, Omar Rodríguez, saludos, gracias por los saludos.